A los que nos visitan por primera vez, espero que se sientan cómodos, que puedan experimentar a Dios y su amor. Y quiero presentarles a un matrimonio muy amado, creo que la mayoría ya los conoce. Si alguien no los conoce, son Marcelo y Claudia desde Tucumán. Los invito a que pasen así. Bueno, Marce va a estar dando la palabra, pero me gustaría que Clau pueda saludar. Yo digo que son mis papás tucumanos porque se llaman Marcelo y Claudia también, igual que mis papás de acá. Para quienes no lo conocen, ellos son parte del equipo del Ministerio de Restauración y también son representantes de otro ministerio que trabaja con las familias a nivel nacional o internacional en realidad, ¿no? A partir de la restauración que Dios ha hecho en su familia, hoy por gracia lo están trasladando a otras familias, así que es hermoso lo que Dios está haciendo. Paso así, saludo. Buenas tardes, hermanos, bendiciones desde Tucumán. Hemos encontrado mucha similitud acá en Córdoba, un calor que no sé si nosotros lo trajimos, me parece, ese calor de 37 grados, pero el calor del corazón de ustedes, el amor que nos brindan, algunos ya los conocemos, otros no, pero esta iglesia es como la nuestra para nosotros. Mi nombre es Claudia, como decía Nata, esposa de Marce, tenemos 4 hijos. Y hace 2 semanas cumplimos 33 años de casados. Siempre los contamos porque hemos podido cumplir gracias al Señor, gracias a que Él ha sostenido y ha restaurado nuestro matrimonio desde las cenizas. Cualquier cosa le preguntan a Nata, le va a dar el link de YouTube, ahí está nuestro testimonio, pero solo para dar gloria a Dios de lo que Él puede hacer con las vidas de las personas que se humillan y obedecen al Señor, ¿no? Así que si usted está pasando por alguna situación, yo tengo que, desde el lugar de restauradora familiar, aunque si usted está pasando una situación familiar o de pareja o de esposo, tenga fe que el Señor hace milagros y Él restaura la familia, porque del corazón de Él ha nacido la familia. Así que tenga fe, busque, ore, pida ayuda, que seguro va a poder salir adelante. Gracias. Voy a subir por acá. Estoy con los 2 micrófonos, me quedo con este nomás. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué privilegio, como decía Claudia, estar entre ustedes y la verdad que amamos esta congregación. Hemos conocido personas hermosas que están en este lugar y también conocemos a la familia Ceballos y la verdad que cada vez que lo vemos, cada vez que podemos disfrutar, aunque sea un poquito tiempo, podemos ver a Cristo en la vida de ellos y también en la vida de algunos hermanos que conocemos acá, a través del ministerio, tal vez cuando vinimos, pero para nosotros es un privilegio muy grande, sobre todo para mí, poder estar en este lugar. Y como decía el Nata hace rato, Dios quiere manifestarse a la humanidad a través de sus hijos. Y yo quisiera, no hablamos con él mucho sobre el tema que iba a hablar en esta noche, de hecho pensaba hablar de otro tema, pero sentí en mi corazón de parte del Señor que tenía un mensaje para cada uno de nosotros. Así como llegó este mensaje a mi vida, quisiera compartirlos con ustedes. Antes de venir estuvimos en otra reunión, en otra congregación, y una oración de una hermana confirmó el mensaje que voy a dar en esta noche. Y yo quisiera que no sean solo mis palabras, mi experiencia, sino que sea la revelación de la palabra de Dios en cada una de sus vidas. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre de los cielos, que tomes control absoluto de este tiempo. Señor, que tu palabra, la que va a ser entregada, Señor, sea tu palabra, Señor. Me quiero despojar, Señor, de mi humanidad. Señor, solo usa los recursos de la persona que está acá, un siervo inútil, Señor. Que como muchas veces pensamos, somos tan limitados, Señor, y yo solo puedo pararme en este lugar porque sé que tú, Señor, estás en medio. Sé que tú, Señor, nos vas a hablar a cada uno de nosotros.
Sé que tu palabra, Señor, tiene poder para transformar vidas. Has cambiado mi vida y la de mi familia, Señor, y estoy seguro que quieres seguir cambiando otras vidas también, Señor. Gracias por este tiempo, que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, por ahí yo le pongo algunos títulos que son medio raros. Mis hijos, que son los que más me critican, tenemos 4, pero ellos me critican en buena forma, ¿no? Me dicen, papá, ha hablado esto, ha hablado aquello, esto se ha entendido, esto no. Yo le pido al Señor que le ayude para que ustedes entiendan lo que quiero hablar en esta noche. Pero el título que le puse es ¿será verdad? Le iba a poner cuando la mentira es la verdad, pero parecía una canción, ¿verdad? Muchos la conocen en la canción. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Pero yo quise ponerlo simplemente ¿será verdad? Y cuando hablamos de hacer esta pregunta, se la puede hacer de 2 posiciones distintas. Una, parados directamente desde la verdad y escuchar o percibir y filtrar lo que estamos escuchando, viendo y tratando de filtrar con la verdad de Dios, ¿o no? De hecho, ese sería nuestro filtro más grande que deberíamos tener como hijos de Dios, siempre filtrar todas las cosas con lo que Dios dice, con lo que Dios diseñó, con lo que Dios nos insta a que sigamos. Obedecer sus mandamientos, creer a su palabra y hacer oídos sordos de aquellas cosas que no tienen que ver con Dios. Esta sería una de las posiciones, nos paramos desde la verdad. De hecho, creo que todo lo que venimos a una iglesia, queremos escuchar la voz de Dios, que es la verdad. Queremos que el predicador o quien le toque hablar nos diga cosas que dice Dios y no que dice el predicador. Por eso es que yo digo, no quiero que sea mi experiencia. Esto lo aprendí, quiero compartirlo con ustedes. Pero para mí fue revelador entender que esta posición de ver desde la verdad, hay que filtrar las cosas desde la verdad. Pero para eso necesitamos ¿qué? Leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, porque si así no viene por sí misma. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Un paréntesis es que si no leemos la Biblia, va a ser muy difícil poder filtrar si es verdad lo que nos están diciendo o no. Pero hay otra posición también que se puede hacer desde la mentira. ¿Cómo es eso? Sí, también se puede preguntar, ¿será verdad esto? Parado desde la mentira. Y esta pregunta puede engendrar una duda. Y esta duda yo la llamé el asesino silencioso. Y vamos a ver a qué me refiero. En el Génesis 3, del 1 al 7, nos muestra cómo Adán y Eva, que tenían la propiedad, por decirlo de alguna manera, que tenían el derecho, que tenían la concesión de parte de Dios de vivir en el Edén, en el paraíso, cómo de alguna manera ellos fueron exiliados de ese lugar. Acá podemos ver cómo la mentira quita del lugar donde nos corresponde, donde Dios nos puso, a razón de la mentira. Pero para ello, como decía y hacía referencia de la duda, dice que la serpiente era el más astuto de los animales, de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Un pequeño paréntesis, hace muy poco, les confieso, descubrí que cuando Dios dijo esto, que no toquen del árbol, se lo dijo a Adán. No estaba Eva todavía, no sé si ustedes se dieron cuenta de ese pequeño detalle. Esto lo digo en contra de los varones, pobre, porque yo digo, y entonces Adán le transmitió mal el mandamiento de Dios, tal vez le dijo de otra manera, somos a veces medio cabeza dura que no sabemos hablar y reproducir lo que Dios dijo, no lo sé, pero vemos que Eva sí sabía lo que Dios había dicho y
Y entonces ella dice, no, Dios nos dijo que no debemos comerlos, ni siquiera tocarlos, porque si no, moriremos. No morirán, dice la serpiente, no morirán. Imagínense los ojitos brillosos de Satanás en la serpiente, empezando su trabajo tan sutil, pero tan profundo. Dios sabe, dice la serpiente, que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Ahora, ahí es donde empieza el trabajo de Satanás. Y la Escritura dice, la mujer quedó convencida. Yo me imagino a Eva mirando de nuevo el fruto y diciendo, ¿será cierto lo que me está planteando la serpiente? Y dice que vio el árbol que era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y comió. Y ahí empieza la trágica historia de la humanidad después de ese mordisco. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, no es que Adán andaba por ahí, andaba trabajando y no se dio cuenta, y él también comió, dice la Escritura. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Vemos cómo esta mentira disfrazada, esta duda, empieza a calar hondo en el corazón, en la mente, en los deseos de Adán y Eva. Por lo tanto, este pequeño y grandísimo error hace que sean expulsados del jardín del Edén por el mismo Dios. Acá vemos cómo el arma mortal, podríamos decir, el recurso primario que tuvo Satanás, el encendido de la mecha, el botón rojo, la bomba atómica que utilizó Satanás en esta historia fue la mentira y la duda. La Escritura dice que la serpiente era astuta. En otro pasaje Jesús dice que seamos astutos como la serpiente, ¿verdad? Entonces no entendemos cómo es eso, si Jesús dice que seamos astutos y acá en Génesis nos dice que era astuta, pero en este punto, en esta parte, la palabra original era la astucia en un sentido negativo, en el sentido de engañar, embaucar, enredar, seducir, etc. En el otro que dice Jesús es en el sentido positivo, donde tenemos que ser astutos y darnos cuenta de que nos están mintiendo. Hecha esta aclaración, en definitiva Satanás se dio el lujo de inventar el viejo truco, digo yo, de la artimaña de la ensalada entre la verdad y la mentira. Y desde entonces, ¿saben qué? Sigue haciendo la misma ensalada. Por lo cual yo le llamo el gran chef. El gran chef es aquel que prepara una hermosa ensalada. ¿A quién no le gusta la ensalada acá? A ver, levante la mano. Todos comen pizza nomás. ¿A quién le gusta? Perdón. Ahora sí. Es que hablo en un sentido negativo. ¿Cómo? Con mayonesa. Bueno, con Claudia nos encanta la ensalada César. Siempre que vamos, bueno, de hecho, a mi esposa siempre me hace un recorrido por todos los restaurantes de Tucumán, por todos los bares. La mitad de mi sueldo se va en meriendas, desayuno y cena. Ustedes imagínense. Pero cuando vamos a comer, ella le encanta pedir una ensalada César. Riquísima. Es con lechuga, rúcula, tomate cherry, esos chiquititos. Tienen queso rallado, aceite y le ponen la salsa César, que es la que le da el gusto definitivo. Un manjar, y cuando uno mira ese plato dice, ¿cómo no me voy a comer todo este plato que es abundante pero riquísimo? Total, decimos no nos va a hacer mal porque es verdura. Y así pasa muchas veces como este gran chef prepara su plato preferido para que nosotros lo deseemos, para que nosotros hagamos así con la lengua, qué rico que está, porque parece apetecible. Y decimos, no nos va a hacer mal, total es verdura. ¿Y saben qué? Él empieza a mezclar la verdad con la mentira, le pone una pizca de duda y empieza a hacer la ensalada preparando muchas veces para seducirnos
y que caigamos en sus redes de maldad y de mentira. Por eso yo digo, Satanás es el gran chef. Así que cada vez que usted come una ensalada, recuerde lo que a veces nuestro enemigo hace en nuestra vida. Pero para que veamos qué es la mentira, podemos definir qué es la mentira. La mentira se define como una afirmación que realiza una persona estando plenamente consciente de que es falsa. Es cuando uno va y empieza a cruzar los dedos, ¿verdad? Dice algo, no sé si ustedes vieron. No, te digo la verdad, y tiene los dedos cruzados detrás. Y es porque esa persona sabe que está diciendo una mentira, sin embargo cree que cruzando los dedos zafa. Pero no es así. Cuando uno dice una mentira, es una mentira, no importa cuántos dedos crucemos. Ahora, veamos algunos aspectos de mentiras. ¿Cómo será que la mentira es tan versátil que le pusieron varios nombres? Yo puse algunos, pero tiene muchísimos nombres por los cuales lo califican. Por ejemplo, están las mentiras blancas. Las mentiras blancas son aquellas de... Veo que acá hay muchos chicos, tampoco quiero ser el Grinch de esta historia, pero ¿se acuerdan ustedes de Papá Noel? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los Reyes Magos? Sí, también nos acordamos. Del Ratón Pérez. ¿Ustedes tienen Ratón Pérez acá en Córdoba? ¿Cómo hace para trasladarse? Nosotros en Tucumán también tenemos Ratón Pérez, pero cuando yo era chico se me cayeron todos los dientes y nunca lo vi al ratón. Lo que era peor, nunca había una moneda ni siquiera. Así que me tuve que hacer la prótesis cuando yo tenía plata para pagar. No es verdad, no tengo prótesis. Pero el Ratón Pérez también es una de aquellas mentiritas blancas. El hombre de la bolsa. No te porté mal porque viene el hombre de la bolsa y te lleva. Y yo recuerdo que no salía a la vereda porque tenía miedo. Pasaba un hombre comprando pan con una bolsa y creía que me iba a meter adentro. Entonces eran esas famosas mentiritas blancas. Después están las mentiritas piadosas. Esa justificación saludable que tenemos a veces. Como por ejemplo, llega el cumpleaños y vienen los amigos, invitamos, hacemos un asado, lo que sea, y empiezan a llegar amigos que traen regalo, algunos no traen nada, pero bueno, no importa. Pero traen regalitos y por ahí no falta una hermanita de buen corazón que viene con su bolsita y dice, mire hermano, le traje este regalo. Y uno abre así, ansioso la bolsita y saca una bolsita, un par de medias. Regalan par de medias acá porque allá en Tucumán parece que las regalan ahí en los comercios, todo el mundo regala medias. Y uno mira así y dice, y encima está Winnie Pooh. Y uno dice, gracias hermana, justo me faltaba de Winnie Pooh, no tenía. Y uno la guarda y le dice que está contento con el regalo. Bueno, recibir un regalo, sea lo que sea, es para estar contento. Pero uno pone una alegría como si le hubiesen regalado un auto, más o menos. Entonces, a veces están estas mentiras piadosas, las promesas rotas, que yo les llamo esperanzas rotas. Esas promesas que decimos, las amigas que dicen, ay, Gordi, yo la otra semana me junto con vos, y la semana que viene no llega nunca. O ya te busco para que vayamos a caminar, para que vayamos a tal lado, y no aparecen nunca. O ya te voy a hacer un favor, y ese favor nunca llega. Entonces el corazón de la otra persona queda roto. Después las mentiras honestas, aquellos hechos erróneos, que muchas veces lo creemos como reales, las mentiras intencionadas o instrumentales, que son aquellas maliciosas para sacar un provecho para uno mismo. Parecida a la historia que estábamos leyendo. Y la mentira con uno mismo, el autoengaño. Y saben que aunque parezca increíble, estas son una de las mentiras más, lo que más se da en las personas. Sí, siempre creemos que nos vamos a autoconvencer y empezamos a mentirnos a nosotros mismos. Y saben que aunque parezca ilógico, pero muchas veces nos creemos algo que no somos, porque nos estamos mintiendo. Y los rumores, aquella dudosa autenticidad, viene una hermana y dice, ay, no te cuento por chismosa, pero te quiero decir que la Pepita está haciendo tal o cual cosa. Y nosotros decimos, ay, yo voy a orar por la Pepita, y la voy a buscar a la Luisa, y le digo, mira Luisa, oremos por la Pepita, y la Luisa le cuenta a la María, y empiezan esos rumores a correr, y empieza a agrandarse, y a cambiar la historia, a tergiversar, y tal vez no tiene nada que ver con lo que le está pasando.
La exageración. Bueno, acá mi esposa siempre dice, vos sos un exagerado. Y le digo, no, no soy exagerado, para nada. Eso es una mentira también. La exageración es agregar más de lo que es. Te llamé 30 veces por teléfono. ¡Wow! Yo no me imagino 30 veces, tiene que estar 24 horas llamando. Capaz que lo llamo una vez, pero uno trata de exagerar en esto también, por la omisión ocultar parte de la verdad. Esto me conviene contar y esto no. No pasa eso, yo no he mentido, solo que no he dicho toda la verdad. En realidad es una mentira o una verdad a media o media mentira. Y las mentiras compulsivas o patológicas, como por ejemplo el mitómano, el que está que tiene una enfermedad ya para mentir. ¿Conocen ustedes alguno? No levanten la mano ni se miren entre ustedes, ¿no? ¿No? Bueno, yo sí conozco y es penoso ver, pero eso ya es algo para que lo vea un profesional. Ahora, yo les pregunto y me pregunto a mí mismo, y me gustaría que seamos honestos, ya que estamos hablando de la verdad y la mentira. ¿Alguien en este lugar ha mentido alguna vez? Si puede levantar la mano. 10 mentirosos nomás y el resto nunca me... Bueno, Señor, perdónalos. En realidad, hermanos, por más que es vergonzoso la mentira, yo recuerdo que mi mamá decía, vergüenza es robar. Cuando hablamos de la vergüenza, siempre decía ella, no sé por qué, vergüenza es robar. Y yo decía, qué vergüenza es mentir. Cuando uno lo agarran en la mentira, es lo más vergonzoso. Es como que uno quedara desnudo a la vista de todo, porque realmente es así. Cuando uno es descubierto en la mentira, es así. Lamentablemente, como anécdota, tengo en mi trabajo un compañero que quiero muchísimo. No creo que lo esté viendo él, porque si no, lo mismo voy a hablar con él cuando vuelva de vacaciones. Al que quiero muchísimo porque es un buen tipo, pero me dice, quiero salir de vacaciones tal fecha. Bueno, perfecto. Pero la semana anterior, el día miércoles, veo que tenía ordenando todo su... Y me dice, acá está tal cosa, tal... Y yo digo, jueves y viernes, no bien. Y al rato empieza, me duele un poco la garganta, ¿podemos bajar el aire? Yo digo, pero hace 44 grados de calor. Y dice, no, pero estoy... Y yo ya empecé, digo, no quiero ser mal pensado, ni prejuzgar. Y digo, no viene el jueves. Pasó todo el viernes... Eran las 10 y media de la noche, y digo, bueno, si iba a venir y yo lo estuve juzgando mal a este muchacho, pobrecito. 11:30 de la noche, perdón la hora, tengo un certificado médico, estoy mal de la garganta, voy a faltar jueves y viernes y obviamente engancho con las vacaciones. Bueno, puede ser, no voy a ser mal pensado, abro la imagen del certificado y bien abajo la fecha estaba... El 25 que decía, tenía una cara de 24, pero con liquid paper. Y yo me puse mal porque, digo, me está mintiendo. De hecho, fui a corroborarlo. En el historial y era exactamente el certificado que había presentado el año anterior. Me sentí re mal, me sentí dolido porque es una muy buena persona. Pero hacer algo así ha sido algo tan feo, era como, no sé, al ser descubierto, era algo tan horrible que uno no deberíamos hacerlo, ¿verdad? Ahora, yo le voy a hacer otra pregunta, pero ahora no quiero que levanten la mano, por favor, no quiero poner en compromiso a nadie. Si decimos que alguien ha mentido alguna vez, yo me cansé de mentir. Era el gran simulador y muchos de ustedes conocen mi historia, mi testimonio. Y yo puedo decir abiertamente que sí he mentido. Honestamente he sido un gran mentiroso en mi vida. Así también me fue. Pero yo les pregunto ahora, no levanten la mano. Tal vez creo
que pueda hacer la pregunta del Señor en esta tarde. ¿Alguien está en este momento, en este tiempo, involucrado en alguna mentira, en algo oculto, en algo secreto, en algo que no quiero que me vean ni me descubran? Yo sé que no vamos a levantar la mano, pero yo quiero que vamos pensando en lo que Dios nos quiere preguntar. Y seguro que Dios tiene un mensaje para aquellos que tal vez hayan levantado su mano invisible en esta tarde. Ahora, dice que hay estudios según la Universidad de Massachusetts, que yo no le creo mucho este porcentaje, pero dice que el 60% de las personas mayores miente. Yo digo eso porque no han hecho el estudio acá en la Facultad de Córdoba, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba. ¿Cuánto nos daría? ¿Ustedes qué opinan? ¿Más alto o no? En Tucumán yo creo que deben andar por el 92, por ahí. Pero bueno, acá en Massachusetts dice que el 60% de los adultos miente. Pero escuchen, mujeres, esto es un alivio para ustedes. Dice que las estadísticas indican que el hombre miente más que la mujer. ¿Será cierto? Sí, al unísono gritan las chicas. Bueno, varones, ya vamos a mejorar. Bueno, dice que el hombre miente más que la mujer. Dice que el 52,2% de hombres son mentirosos. El 41% de las mujeres también mienten. Y ustedes dirán, ¿y el resto, el 6,8%? Dice que son aquellos que gritaron detrás de la puerta que no había nadie cuando quisieron hacer la encuesta. Para mí que todos mentimos, ¿o no? Pero bueno, aunque parezca gracioso y jocoso, podemos ver y darnos cuenta que las consecuencias de la mentira siempre produce un daño y genera una pérdida de confianza de los que nos rodean, y mayor afectado es el que miente, aunque no lo creamos. El que miente es el mayor afectado porque todos van a desconfiar de él cada vez que diga una cosa. ¿Se acuerdan de Pedrito y el lobo? ¿Sí? Y saben que yo sé que todos conocemos a alguien que miente, o lo hemos encontrado en algunas ocasiones que nos mintió algo, y nosotros ya cuando nos dice lo miramos así con ojo chiquito de costado porque estamos dudando si es verdad. Pero más allá de las consecuencias negativas que tiene la mentira en las relaciones, darle lugar a las creencias erróneas y prácticas de la misma llevan a crear en nuestro esquema de pensamiento murallas que poco a poco se van levantando en nuestras mentes, evitando que la verdad de Dios resplandezca por completo. Aquellas murallas que seguramente alguna vez hayan hablado o tratado el tema, son aquellas mentiras que impactan poderosamente nuestra manera de pensar, según 2 Corintios. Hay muchas mentiras que empiezan a encontrar habitación en nuestra cabeza, tal vez desde chicos. Tal vez alguien nos mintió 1, 2, 100, 1000 veces, si estamos rodeados de mentirosos. Entonces esa mentira empieza a anidar en nuestra cabeza y empezamos a creerlas fielmente, pensar de que son reales, son como murallas que se empiezan a levantar. Y muchas veces esas murallas de mentiras también evitan que la luz de la palabra de Dios o de su evangelio resplandezca en nuestra mente. Dice 2 Corintios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y como decía nuestro hermano, en Cristo, estando en Él, estas cosas pueden ser derribadas. Pero si no estamos en Él, si no lo conocemos a Él, si no tenemos una intimidad con Él, si no sabemos cómo Él piensa, qué es lo que dice, qué nos enseña, entonces va a ser difícil para romper aquellas estructuras mentales. Ahora bien, si la verdad nos hace libres, la mentira nos hace
esclavos. Si la verdad nos hace libre, la mentira nos hace esclavos. Y saben que este fue el gran ministerio del Señor, traer luz. Dice que Él es la luz que descendió para que los hombres tengamos luz. Esa luz significa conocer la verdad, es salir de las tinieblas, es salir del engaño de Satanás, es salir de todas aquellas creencias erróneas, malas, que no nos permitían llegar a Dios, porque Él trajo esa luz para resplandecer en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Por lo cual podemos determinar que estos efectos de la mentira, cuando hay una mentira, obviamente se traduce en pecado. Y cuando empezamos a practicar la mentira, a ocultar las cosas, a hacer una dinámica cotidiana de mentir, es decir, total, es una mentirita blanca. No importa, es una mentirita piadosa. No importa, es cualquiera de aquellas mentiritas que habíamos visto en un principio, y empezamos a hacer como algo cotidiano en nuestras vidas. Esa mentira nos lleva directamente al pecado, y el pecado, por ende, nos lleva a la esclavitud. Y ustedes dirán, no, qué exagerado. No somos esclavos de nadie nosotros. Somos cristianos. Dice Jesús, en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. El pueblo estaba esclavizado en Egipto, ¿se acuerdan, verdad? Cuando el pueblo estaba esclavizado, la descendencia de Jacob, que era el engañador, es cautivada y el pueblo queda prisionero en otro territorio al cual no pertenecía realmente. Recordamos que en el tiempo de José, a quien Dios lo levantó como gobernador de Egipto para salvar al pueblo hebreo, y la descendencia de Israel, la de Jacob, se instalaron en Egipto en aquel tiempo después, posteriormente. Sin embargo, después de la muerte de José, el pueblo hebreo fue hecho esclavo. Llegó un momento que dijeron, che, son un montón acá, los vamos a esclavizar a esta gente. Entonces los egipcios decidieron, no los egipcios, sino el faraón, ponerlos como esclavos. Pasaron por lo menos 430 años de esclavitud. Ustedes imagínense que tantas generaciones que han pasado en ese tiempo, que aquellos que nacían hijos del pueblo de Dios, los bebés empezaron a mamar de su cultura, de sus costumbres, de la manera de hablar, de cómo manejarse en la vida, pero ese no era su territorio real. Ellos estaban viviendo en otro lugar y estaban siendo esclavizados. Los egipcios eran politeístas y tenían alrededor de 1500 deidades. Imagínense qué ensalada tenían en la cabeza aquellas personas, aquellos hijos de Dios que estaban 1500 deidades a quien adorar, dioses que tenían a quien adorar. Y el faraón realizaba continuamente rituales a cualquiera de esos dioses para que el mundo estuviera en armonía y para que tuvieran cosechas abundantes. Esa era su idea, esa era su forma, esa era sus creencias. Pero ahí estaba inmerso un pueblo que no pertenecía a ese lugar, pero eran partícipes de la esclavitud y de las creencias de quienes lo esclavizaban. Tal vez por esa ensalada que había, esa mezcla de creencia y mentira, es que manifestaron las quejas del pueblo cuando iban saliendo de la esclavitud. La palabra nos dice que ellos se quejaron. Levantaban la mirada al cielo y añoraban los frutos que pudieron gustar allá tantos años y que estaban acostumbrados a comer en Egipto. ¿Por qué? Porque ya tenían una mente de esclavos. En número 11 dice, y la gente extranjera que iban con ellos también cuando estaban saliendo de Egipto, dice la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¡ay, quién nos diera de comer carne! Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto en balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas. ¡Uy, los ajos! Sí podemos sentir su aroma. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná que ven nuestros ojos. Se quejaba el pueblo de Dios cuando estaba siendo rescatado de la esclavitud. ¿Por qué? Porque su mente, esas murallas, estaban programadas y estaban acostumbradas a lo que Egipto le estaban dando.
¿Ustedes se preguntaron alguna vez por qué Dios eligió a Moisés y no cualquier otro? A otra persona que hablara mejor, que no sea tartamudo, no sé. ¿Por qué piensan ustedes que Dios lo puede haber elegido a Moisés y no a alguno del pueblo que estaba cautivado ahí en Egipto? ¿No será porque Moisés no había sido esclavizado? ¿No será porque Moisés tenía otra forma de pensar distinta a un esclavo? Él había crecido en el palacio, tenía todo a su mano, él tenía otra manera de pensar más libre. Yo creo que por eso Dios lo eligió a Moisés y dijo, este no tiene mente de esclavo. Y ¿saben qué, hermanos? Lamentablemente muchas veces, muchos de nosotros tenemos esta mentalidad de esclavo. Ay, pobrecito, yo no puedo llegar a tal cosa. No voy a poder, no sé, hablar del Señor a otros. No voy a poder predicar, no voy a poder cantar, no voy a poder hacer tal o cual cosa, porque la mentalidad a veces de esclavo la tenemos todavía inserta en nuestra cabeza y empezamos a pensar. También pienso que Dios eligió a Moisés porque era un hombre potencial, que esto es importantísimo, potencial de fe. Cuando Dios lo elige a Moisés, Moisés dice, no, yo no sé, soy tartamudo, no sé hablar, no sé, estoy ahí con mi hermano Aarón, pero él sabe hablar, yo no. Era dudoso, pero Dios había visto en su corazón que se iba a convertir en el hombre grandioso en la fe. La Biblia, el propio Jesús dice como la fe de Moisés. Y él quedó plasmado en la galería de la fe y tiene un cuadro de honor como el hombre que tuvo muchísima fe porque le creyó a Dios. Él dijo, yo no puedo, y eso está bien, reconozco mi debilidad, soy tartamudo, no lo puedo hacer, pero no voy a ir si vos no vas conmigo, si vos no hablas por mí, no voy a hacer las cosas si es que vos no las haces, y yo voy a confiar en el poder sobrenatural tuyo, Dios. Y él empezó a forjar un corazón de fe en el que lo llevó a liberar al pueblo de Dios. Y continúa la historia y dice que después de escapar de la esclavitud bajo el liderazgo de Moisés, luego de 40 años de vagar por el desierto, ¿se acuerdan por qué? Porque el pueblo le había creído, aquellos que venían a decir, no van a comer como langosta, aquellos 10 espías que no tenían fe y que decían, no, Dios dijo, pero nosotros vemos con nuestros ojos y son gigantes y nos van a aplastar, mejor no vayamos. ¿Qué pasó? 40 años dando vuelta en el desierto a causa de eso, y los israelitas recién pudieron regresar a la región de Canaán, que fue conquistada bajo el mando de Josué. ¿Se acuerdan quién es Josué? Josué es uno de los 12 espías, junto con Caleb, que creyeron la verdad de Dios y sus promesas, junto con la región de Galaad, dividiendo luego el territorio entre las 12 tribus de israelitas, que era la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Vemos cómo la verdad va siempre de la mano con la fe. Vemos cómo Josué y Caleb le creyeron a Dios, se aferraron a la fe que Dios le había prometido, y ellos continuaron después de muchos años todavía teniendo fe en que Dios iba a cumplir. Pasaron 40 años, pero se cumplió lo que Dios dice, porque lo que Dios dice siempre se cumple. Y ahora decimos, bueno, sí, esa es la historia de antes, pero ahora el mundo ha cambiado, ahora el mundo es otra situación. Cuando pensaba en esto decía, nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en el medio de esta sociedad. Hoy al venir veía mucha gente en la calle caminando hacia una marcha, que no sé qué, pero pensaba en esto. Y decía que Romano 1 hace una radiografía, aun cuando habla de antes. Romano 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros miramos
lo que Dios ha creado, y no podemos decir que se ha creado por casualidad, que hubo una explosión y voló Córdoba, cayó para este lado, Tucumán para el otro. No podemos decir, Dios creó todo esto, y es su carta también, una de las cartas de presentación, el universo y toda la naturaleza tan hermosa que Dios hizo. No le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual, dice la Escritura, también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y saben, hermano, a veces que, por lo menos en mi vida, yo antes veía a alguien, era ese religioso que decía, ay, ¿cómo puede hacer este pecado aquel que es asqueroso? Y yo estaba haciendo, también era pecador y estaba haciendo un montón de otras cosas que también eran asquerosas. Pero a veces es como que calificamos los pecados, ¿verdad? Ay, aquel es horrible lo que hace. Yo soy un pecador buenito, soy un pecador que lo hace mejor, no soy tan pecador. Pero acá dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y saben que a veces nos ponemos a pensar, aquellas personas que están atrapadas en el pecado son víctimas de la mentira que se les dijo, la mentira que están instaladas en sus mentes y que ellos la creen porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Dice más adelante, dice que Dios también lo entregó a pasiones vergonzosas y que las mujeres cambiaron el uso natural y el hombre también, etcétera, etcétera. Y ahí habla de lo que está pasando hoy en día, hermanos. El mundo se está moviendo a paso agigantado, la cultura. Acá no se trata de presidentes, de ideología política, acá se trata de una obra siniestra que Satanás mete en las mentes de las personas a través de la mentira para que peleen aquellos supuestos derechos en contra de lo que Dios realmente dice. Es cuando la iglesia tiene que orar más para que las personas les sea revelada la verdad y no tratar de convencerlo de lo que ellos están haciendo mal, sino que Dios se revele en sus vidas para cambiar sus mentes. Esto y mucho más hace la mentira, pero bueno, gracias al Señor que la Biblia nos adelanta lo que le va a pasar a nuestro archimentiroso enemigo. Dice Apocalipsis que fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, Fue arrojado a la tierra con sus ángeles, y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos entonces que la mentira no es cualquier cosa. A veces creo que tenemos muy poco en cuenta lo grave que resulta la mentira. Y tal vez podamos pensar, ¿cómo estamos nosotros? Y es la pregunta que hacía de la mano invisible. ¿Cómo estoy en mi casa? ¿Cómo estoy con mi esposo? ¿Cómo estoy con mi esposa? ¿Hay algo que le estoy ocultando? Y a veces podríamos decir, son tonteras. Nosotros tenemos un matrimonio muy amigo, que la esposa, por ejemplo, compra cosas y no le dice a su esposo, porque los esposos siempre se enojan cuando las esposas compran cosas. Pero ella compra, la esconde en un mueblecito y la saca como a los 6 meses. Y dice, ay, cuando llegan visitas sacan, y no quiero confesar, pero a mi esposa encima le vende las vajillas. Pero ella nos cuenta, dice, cuando saqué la vajilla después de 6 meses, mi esposo se agarró a la cabeza, ¿cuánto ha gastado? No te preocupes, con la inflación la pagué poco hace 6 meses. Y uno dice, pero ¿qué, tu esposo no sabía? No, dice, porque él se enoja. Bueno, pero le estás mintiendo. No, pero es una mentirita piadosa, no pasa nada. Y obviamente son cosas que podemos decir, bueno, no son tan graves. Pero cuando son graves, cuando hay relaciones que no deberíamos tener con otra persona, interpersonales tal vez,
o chateo con alguien que no debería ser, o esa confianza con otro compañero de trabajo, compañera que no debería, no corresponde en el matrimonio, o los hijos cuando también le mienten a sus padres, o se quedan con el vuelto, o le mienten que no se llevan ninguna materia y se llevan como 12, o cualquier tipo de mentira que ocultamos entre nosotros como diciendo, nunca se va a enterar, no pasa nada. ¿Y saben qué? Hay una voz que yo la escuché que dice, shh, no pasa nada. Seguí ocultando, seguí tapando, no pasa nada. Hasta ahora no ha pasado nada, no, vos seguí. Pero saben que cuando el Espíritu Santo empieza a hablar, escuchamos la voz del Espíritu y dice, tenés que hablar, tenés que decir la verdad. No, Señor, pero tengo vergüenza. ¿Qué va a pasar si llego a abrir la boca, si llego a confesar lo que pienso, lo que siento, lo que hago? El mundo se viene abajo. ¿Saben que mi mundo se vino abajo cuando abrí la boca? Y les confieso que no es que yo quería hablar. Yo venía orando y diciendo, Señor, ayúdame porque no puedo salir de esta rueda de pecado, de mentiras tras mentiras. No puedo salir. Humanamente me era imposible. Y hasta que Dios me hizo una noche y me dijo, tenés que hablar. Y cuando hablé y cuando escucharon algunos testimonios, yo sentí cómo se desarraigaba dentro mío. Parece que las tripas me agarraban así y me sacaban las tripas porque era un dolor que después el Señor me reveló que era que estaba sacando de raíz aquello que me tenía atrapado muchísimos años. Muchos, pero muchos años. La mentira no es cualquier cosa, hermano. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en aquellos que dicen la verdad. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, practicamos el pecado, practicamos la mentira, entonces resultamos ser nosotros unos mentirosos. Así dice la Escritura, no lo digo yo, dice en 1 de Juan, después véanlo. Vean, hermanos y amigos, Satanás nos ha mentido tanto, pero tanto, que a pesar de nuestros esfuerzos humanos de creer muchas veces en la palabra de Dios, nos entretiene y nos engaña como aquellos niños con espejitos de colores. Así nos engañan. Yo muchas veces me he sentido un desdichado al darme cuenta cada vez que caía en pecados que muchas veces lo podría haber evitado, y yo decía, pero qué tonto, me he dejado agarrar como un trapo de piso, no sé cómo le llaman acá, supongo un trapo de piso, porque es para el piso, pero yo sentía así, que me llevaba y me traía y me engañaba con espejitos de colores, y hoy en día está engañando al mundo entero. Pero lo más grave es cuando engaña a los hijos de Dios, a los creyentes, que deberíamos saber la palabra de Dios, darnos cuenta, ser astuto, como dice Jesús, darnos cuenta que nos quieren embaucar. Sin embargo, muchas veces nos dejamos engañar con esto. Utiliza toda su herramienta de poder, y hoy más que nunca creo que Satanás está usando su artillería pesada. Y eso, mucho de ello lo hace a través de las plataformas de internet y sus redes sociales. Nunca estuvo tan a mano el pecado como a un clic de distancia. Solo con un dedo que apretemos podemos encontrar el portal al mismo infierno de pecado. Es una realidad cruel y ustedes dirán, qué dramático. No, es real, hermanos. Porque lo espiritual va más allá de un iPhone o cualquier marca que sea, no importa qué teléfono tengamos, sino que es lo que estamos consumiendo. Y lo más grave aún es que antes tal vez éramos presos los más grandes, o éramos presa fácil los más grandes, y ahora niños de 3 años que cuentan para que dejen de molestar un poco, se le entrega como si fuera una nursery, alguien que lo va a criar el teléfono, y exponemos a nuestros hijos. Hermano, hay que tener mucho cuidado con estas herramientas. No quiero demonizarla tampoco, todos tenemos celulares, yo tengo uno acá, porque necesitamos muchas veces, pero veamos qué uso le damos. Él es el estratega por excelencia que despliega su arsenal contra la humanidad. Pero, ¿por qué hace esto? Porque justamente sabe que le queda poco tiempo y le duele como un puñal en el corazón esta verdad absoluta,
que ya está vencido por Cristo en la cruz. Arde eternamente en el ser, sabe que Cristo resucitó y que era, porque era imposible que la muerte retuviera a nuestro Señor, era imposible. Él hizo todo lo posible porque Él tenía el poder de la muerte y Jesucristo se levantó triunfante y victorioso para rescatarnos. Se debe retorcer con la verdad de que Cristo se levantó de esa tumba, que la tumba está vacía y que el acta que nos era contraria ha sido clavada, anulada y despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos. En la cruz, Cristo tuvo la gran victoria para rescatar a nuestras almas, nuestras vidas, liberarnos de la mentira, del pecado, de los lazos de Satanás, aquel ser siniestro que quiere y atenta contra Dios mismo, y por lo tanto, como hijos de Dios, somos uno de los objetivos más codiciables para Él. Y a veces nosotros nos quedamos, yo digo palomas, nos quedamos como una ovejita así, dejándonos atrapar por esto. La mentira es el cáncer que destruye no solo al hombre, sino a toda la creación. Pero vemos como el exilio del Edén, ya estoy por terminar, antes que mi esposa me haga seña, ya estoy, sí, porque me paso a veces de rosca, perdón, un minutito y ya terminamos. Lo bueno es que, así como veíamos que la mentira produce el exilio, lo saca a la creación de Dios, saca del territorio donde le corresponde, vemos que en la historia Dios decide traer a su pueblo a la tierra. Y dice la Escritura, y Dios lo promete y lo cumple, dice, yo haré venir del norte, del sur, del este, del oeste, al lugar donde pertenecen. Y a veces nosotros como hijos de Dios no estamos en el lugar donde pertenecemos, donde nos corresponde, parados sobre esta verdad. Estamos a veces coqueteando con la mentira por ahí, lejos del lugar. Pero bendito sea Dios que Él dice, vuelvan al lugar. El pueblo logró entrar a la tierra prometida luego que tomó la mano de Josué, el espía crédulo, quien simboliza a aquellos que creen las verdades y las promesas de Dios. Yo le diría, ¿quién cree en estas promesas? Saben que yo muchas veces dije, yo creo, pero en realidad no creía. Jacob, quien había sido el engañador, logró liberarse de ese mote de engañador recién cuando entendió que mejor era buscar la bendición, mejor que buscar la bendición de su papá terrenal, pero se aferró muy con toda su fuerza a aquel amanecer en aquella lucha agotadora abrazando al ángel de Jehová. Y dijo, no te soltaré si no me bendice. No te soltaré si la palabra que vos has dicho no se imparte en mi vida. No te soltaré si no recibo las promesas que Dios me ha dado. Y vemos cómo pasó de ser su nombre a Israel, el que lucha con Dios, porque se aferró a las verdades de su promesa. Ahora, ¿cómo nos afectan estas cosas, estas mentiras en nuestras vidas? Las mentiras nos ciegan nuestros ojos y no nos permiten desarrollarnos en la fe. Nos invaden los miedos y nuestra fe se desvanece como agua entre los dedos. Dejamos de creer las promesas del Señor y empezamos a dudar de Él. ¿Saben que esto lo que hace la duda? Es que no solo dejamos de creer en Dios, sino que empezamos a dudar si es realmente. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Saben que una de las crisis de fe que he tenido después de muchos años de creyente, también ha sido dudar de Dios? Decir, che, ¿y si esto de Dios no es cierto? ¿Alguno se ha hecho esa pregunta? ¿Saben que yo me hice esa pregunta? Hasta que pude experimentar pruebas irrefutables que Dios existe, pruebas irrefutables en mi vida, que Dios es real, que Dios es soberano, que Dios es el Señor, que lo que Él dice lo cumple, que aun cuando nosotros no vemos cómo lo va a hacer, no tenemos idea, Dios tiene su obra majestuosa y sus caminos que son inescrutables, pero Él logra lo que Él dice porque es un Dios que cumple sus promesas. Entonces a veces eso nos hace dudar de Él. Nuestro entorno se oscurece y desfallecemos de desesperanza. Tal vez nuestros progenitores, maestros, jefes, en el trabajo, cualquier autoridad sobre nosotros,
Alguna vez nos han dicho que íbamos a ser unos inútiles, buenos para nada, que nunca íbamos a llegar a nada. Y nos resulta difícil romper con esos patrones. Y decimos, no voy a poder hacer absolutamente nada porque ya me lo dijeron. Me lo dijo mi papá, imagínense. Palabra santa. O me lo dijo mi pastor, que soy un cero a la izquierda, tal vez en la música o en lo que sea. Entonces no hay chance para mí. O me lo dijo mi maestro, sos un cabeza dura, nunca vas a llegar a ser un profesional, no vas a llegar ni siquiera a la secundaria o a la facultad. ¿Y saben qué? Son cosas de la mentira. Son palabras de la mentira. Cuando nosotros creemos que no vamos a lograr nada y nos aferramos a aquello que nos dijeron. Otras personas que pudieron haber dicho que estábamos fallados, que vinimos al mundo por accidente, o por lo menos nos hicieron pensar así en nuestros hogares, y eso causó en nosotros una depresión, una tristeza en nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios dice que somos su especial tesoro. Otras personas pueden haber dicho muchas cosas respecto a nosotros, habernos dicho en el futuro que íbamos a hacer tal o cual cosa, pero en definitiva vamos a hacer lo que Dios nos dijo que seamos. Otros que quieren demostrar aquellos vacíos que tienen, porque tal vez no han recibido afecto, amor en su familia, reconocimiento, aceptación. Solo nos basta mirar las redes sociales y ver los posteos de los chicos, sobre todo la mayoría de jóvenes, adolescentes o preadolescentes, que se sacan fotos en posiciones extrañas o estirando la trucha como diciendo, acá estoy, miren, existo. Alguien me puede dar un like, alguien puede decirme que estoy lindo, linda, que soy bonita, que soy especial. Eso es producto de alguna mentira que se ha instalado en la cabeza de algunas personas. Mentiras que se anidaron en nuestra mente por aquellas necesidades no satisfechas que llevamos dentro, como el amor, la valoración, la pertenencia, y queremos callar ese dolor con algunas adicciones que son anestésicos en realidad, por no decir algunos pecados, para callar aquellas voces de las tinieblas que nos atormentan. Las mentiras nos aprisionan detrás de unos barrotes de hierros imaginarios que nos impiden salir de aquellas cárceles oscuras y espantosas pintadas con color del dolor y del pecado. Ahora, si las mentiras tienen patas cortas, ¿por qué a veces nos empeñamos en ponerle zancos, creyendo que vamos a llegar mucho más lejos? Y saben que la Escritura dice que no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Pero entonces, ¿cómo salimos del territorio de la mentira, del error, de lo falso, del dolor, del pecado? Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí es cuando le contestan, dice, pero nosotros somos hijos de Adán, nunca hemos sido esclavos. Era una mentira si habían sido esclavos. Dice, nunca hemos sido esclavos, ¿por qué nos dices que vamos a ser libres? Y dice, porque de verdad os digo, dice Jesús, que todo el que comete pecado en un estado continuo, el que está practicando el pecado, esclavo es del pecado. Y un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Estamos a tiempo de sacar a la luz las mentiras que puedan haber en nuestras vidas, aquellas que ocultamos, que ponemos debajo de la alfombra. Hoy podemos creer más que nunca la verdad que Cristo dijo de sí mismo, y Lucas cita lo que escribió Isaías y lo que dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
a predicar el año agradable. Y hermanos, yo estoy seguro, y seguramente ustedes también piensan lo mismo, que nuestro gran Señor y Redentor, el Señor Jesucristo, pronto viene. Y Él quiere una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Él quiere que tengamos la valentía, porque es Él el que va a hacerse cargo, de que abramos nuestro corazón y confesemos a Dios aquellas cosas que están ocultas. No sé por qué traje este mensaje a este lugar. Un mensaje similar a este lo di en mi iglesia y sentía en mi corazón que tal vez así sea una persona que esté luchando con alguna cosa, alguna mentira, algo oculto, ya sea de pecado o tal vez esa cosa oculta del daño que en nuestro corazón hay que no queremos contarle a nadie. Aquel hecho traumático que nos sucedió alguna vez cuando éramos niños tal vez y que tenemos tanta vergüenza de contárselo a alguien que nos callamos, nos enmudecemos, escondemos en un baúl con 7 llaves aquello para que nadie se entere. Y el Señor dice, no, vengan, abran su boca, hablen, cuenten sus pecados, sus heridas. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también dice el Señor en Santiago 5, que si confesamos unos a otros, a la iglesia, al pastor, a un líder, a un hermano, podemos ser sanados. Hermano, no tenga miedo, no tenga vergüenza. Ustedes dirán, bueno, pero yo tengo 30, 40, 60, 70 años. Ya hablar a esta altura, ¿para qué? Ya está, lo superé. Si Dios no interviene en el corazón, en sanidad, en el perdón de pecado y sanidad, va a ser muy difícil cargar esa mochila hasta los últimos días de nuestras vidas. Y sí, la verdad te hará libre. ¿Quién está dispuesto a poner toda su confianza, toda su fe, todo su corazón en las verdades que Dios dice? No es un invento mío. ¿Quiénes de ustedes pueden estirar su mano invisible, espiritual, y aferrarse a aquellas verdades que Dios dice, a la verdad absoluta? El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ser sanado si no va a Cristo. Nadie puede ser rescatado si no estira la mano para que Jesús lo tome, lo levante, lo saque. ¿Quiénes de ustedes pueden estirar aquella mano y creer en aquella obra perfecta de Cristo en la cruz, en la sangre poderosa de Cristo, que tiene más que abundante poder para restaurar nuestras vidas? La mentira ya no tiene que tener cabida en nuestras vidas. La verdad debe ser establecida en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras iglesias y en nuestra sociedad. No nos olvidemos que Dios está preparando la novia para las bodas del Cordero. Cristo viene pronto y Él está preparando una iglesia sin dobleces, sin arrugas, sin mancha, sin ninguna cosa que impida que la iglesia se vista de lino fino para recibir a su Señor. Amén. Oramos, nos ponemos de pie, por favor. Señor, te damos gracias, Padre del cielo. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Pero amamos tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Señor, amamos tu palabra porque el Verbo ha hecho carne, Cristo Jesús, Él es la verdad, Señor. Y en esta tarde invocamos el nombre poderoso de Cristo para que tu palabra entregada, Señor, haga, Señor, su obra a través del Espíritu Santo en los corazones de cada uno de nosotros. Señor, si hay alguna situación de dolor, hay alguna herida, Señor, que todavía no ha sido sanada, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que calles las voces, Señor, de las tinieblas que dicen que no hablen, que se la banquen, que ya pasará, que con el tiempo todo pasa, y no es así, Señor. Estamos seguros que solo tú tienes, Señor, el poder para sanar, para restaurar, para poner, Señor, tu mano poderosa sobre aquella herida, aquel momento, Señor, de dolor, tal vez de desgano, de tristeza. Señor, yo te pido en esta hora también por aquellos que están subidos en una rueda como de la rata
Señor, que conozco aquella rueda que da vueltas y da vueltas y da vueltas, Señor, y parece que nunca se va a detener y nunca podemos salir del pecado, Señor, de la práctica constante del pecado. Yo te pido, Señor, si hay algún hermano o hermana en este lugar que está lidiando con alguna adicción, con algunas cadenas, Señor, que sean rotas aquellas cadenas, en el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor, que el poder del Espíritu Santo, Señor, que nos permita ver esa luz de claridad, Señor, aquella palabra de verdad que dice que tienes poder, porque ha sido enviado Jesús a sanar a los quebrantados de corazón, Señor, a dar libertad a los cautivos, a abrir aquellas cárceles, Señor, aquellos barrotes invisibles que a veces nos impiden, Señor, tener esa relación con vos, esa comunión, Señor, y correr a tus brazos y decirte, papá, Señor, acá estoy. Y nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para recibir sanidad, para recibir restauración, para recibir tu abrazo bendito del Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, exaltado, glorificado, bendito, santo Dios, te alabamos, glorificamos tu nombre y dejamos todas las cosas en tus manos. En el nombre poderoso, bendito y glorioso del Señor Jesús. Amén y amén.